fenómeno del año que es Alas de Sangre. Me da hasta un poco de miedo decir esto. Preferiríais poder resetearos el cerebro y decir, no me quiero acordar, me ha engañado BookTok, ¿no? Este libro es mi nueva personalidad, pero son relatos muy turbios y es para las personas nostálgicas. Puedes pensar en una etapa en concreto y te va a venir una persona a la mente que se ha cumplido la mayor pesadilla de un bookfluencer. Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis últimas lecturas de 2023, así que va a ser el primer wrap-up del año. Este año, todos los años me propongo lo mismo, pero este año creo que es el año en el que lo voy a conseguir, porque tengo que creerlo, en el que voy a ir al día con los wrap-ups, un wrap-up al mes, para que no se junten 40 libros, ¿verdad? Aunque este año no sé cuántos libros voy a leer, no me he puesto ningún reto de lectura de número de libros, pero sí que hay una serie de libros que me parecen libros difíciles, que me intimidan, que por lo que sea nunca acabo de leerlos, y os dejo por aquí el vídeo para que podáis verlo, por si os inspira también a proponeros leer alguno de estos libros y así nos lo leemos este año todos juntos. Pero lo dicho, vendrán los libros que tengan que venir. El año pasado sí que me puse el reto de leer 100 libros y lo cumplí, aunque fue duro, vale, me costó más de lo que pensaba. Bueno, a ver, yo era consciente de que me iba a costar porque era algo que nunca había conseguido, ¿no? Pero aún así dices, jopete, estos booktokers estadounidenses, ingleses que se leen 200 libros al año, no sé, debe ser que en inglés lees más rápido porque yo no lo entiendo. Algo saben que yo no sé. Y ya haré un vídeo hablando de la experiencia, pero hoy vamos a hablar de todos estos libros que leí a final de año y que espero que os gusten un montón. Recuerdo que si no habéis probado Nextory y queréis 45 días gratis dentro de esta plataforma, tenéis abajo un enlace para poder escuchar audiolibros, leer libros en digital, leer revistas en vuestro móvil, en vuestra tablet, etcétera, etcétera, etcétera. Os dejo abajo el enlace y el código Raquel45. Y sin más dilación, vamos allá con todas estas lecturas. El primer libro es Jaque Mate al amor de Ali Hazelwood, su última novela dirigida a público juvenil, y esto es importante recalcarlo porque si habéis leído sus otros libros y esperáis lo mismo en este, sí que hay algunos elementos muy icónicos de Ali Hazelwood, como su sentido del humor o que todos sus protagonistas son gente extremadamente inteligente, pero en este caso tiene diferencias. No es un libro que se ambiente en el universo de la ciencia y del mundo académico como otras de sus novelas, sino que este tiene que ver con el mundo del ajedrez. Por otro lado, no hay tanto romance, no es tan importante dentro de la historia. Yo de hecho ya lo he dicho en internet, en TikTok, que yo pienso que esto no es un arco narrativo de romance, aunque sí que está estos elementos de fondo, sino que lo principal es un arco narrativo de una historia deportiva, de competición. Un ejemplo muy claro de esto que siempre se pone es Pitch Perfect, y siento que sigue exactamente esa estructura de la chica que llega a un universo donde se compite, ya sea un deporte, ya sea cantar, lo que sea. Están los grupos ya formados que compiten entre sí, o esas amistades, esos rivales, y irrumpe un poco, pero es como que ella tiene unos talentos diferentes a lo que se había visto y tiene que encontrar su lugar y se enfrentan a estos rivales, etcétera, etcétera. Tiene la estructura muy patado. Tampoco os voy a decir exactamente toda la estructura porque si no la conocéis os voy a hacer spoilers, así que me callo ya. Pero vamos, que si os interesa es algo que podéis buscar en Google, si os gusta escribir, si os gusta la ficción, para que lo sepáis. Pero sobre todo os lo digo porque si lo que os gusta de esos libros es solo la parte romántica, spicy, es lo que dices, leo los libros sobre todo por esto, si leéis este, que sepáis que puede pasar que digáis, pues no me está interesando tanto. A mí personalmente me ha encantado, de verdad. Yo estos protagonistas tan inteligentes es que les adoro, y en este caso son más jóvenes, tienen otros problemas, a veces son más inmaduros, pero me da igual, son muy bonitos, son muy buena gente. Y otra cosa que me gusta mucho de los libros de esta autora es que le da siempre a sus protagonistas una serie de problemas muy reales y que muchísima gente se va a poder sentir identificada con ellos. En este caso, la protagonista es la hermana mayor de la familia que tiene una enfermedad. Su madre tiene dos hermanas pequeñas y se ha puesto, sin que nadie le ponga a ella, pero ella se siente así que tiene que llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Por eso y por otras cosas ella jugaba de pequeña al ajedrez y lo ha ido dejando, y de repente la lía a su amiga para que se presente con ellas en un equipo a competir en un torneo de ajedrez, y por accidente acaba derrotando al jugador de ajedrez más importante del momento, y eso hace que todo de repente le digan, ¿quién es esta chica? ¿Qué está pasando? Ha provocado un terremoto en el mundo del ajedrez. Con lo que le van a proponer una beca para que ella juegue al ajedrez, y va a tener que decidir si toma esa beca, que le viene muy bien el dinero a pesar de tener traumitas con el ajedrez, o si deja pasar la oportunidad. Y es un libro muy fácil de leer, de verdad os lo vais a leer en una tarde, y que a mí me gusta un montón, muy mono, muy cozy, no revela tampoco ninguna verdad del universo, pero chimpún, de esos libros que te hacen feliz. También he leído La chica que se entregó al mar de Axie Oh, es un libro al que le tenía echado el ojo hace tiempo porque tiene elementos de mitología coreana, y sí
sí que esa parte me ha gustado mucho, tiene también un poco energía de El viaje de Chihiro, ¿vale? Se basa en una leyenda que yo además había visto ya en otras series, pero que luego después he vuelto a ver justo esa serie y he conectado mejor la información, como que ahora entiendo mejor qué estaba pasando en las dos historias gracias a este libro, así que eso que saco. El K-drama es, por cierto, el del zorro de 9 colas, ¿vale? Y se basa en una leyenda en el que las chicas jóvenes no se sacrificaba al dios del mar, que era este dragón, a una chica joven, pues había problemas con el mar, tormentas, lo que sea, pues un poco lo típico, las típicas mitologías relacionadas con el océano, ¿no? Y luego hay otros elementos, como por ejemplo el del Imugi, que son estas serpientes que si viven 1000 años o si vencen en 1000 batallas se pueden convertir en dragón, que son seres más poderosos, etcétera, etcétera, etcétera. Están todos estos elementos de la mitología ahí entremezclados. A mí esa parte me ha encantado la ambientación, pero sí que es verdad que como historia a mí me ha flojeado bastante, en el sentido de que era todo una sensación de que iban los personajes dando tumbos, ¿no? Como que hay un secreto y un plot twist y un tal que tiene que pasar. Es todo muy errático, la forma en la que avanza. A mí no me ha acabado de convencer mucho la estructura por eso, porque yo estaba leyendo y digo, es que no entiendo qué esté pasando. O sea, era esa sensación un poco caótica y a mí quizás por eso como lectura no me ha convencido tanto. También he leído estos meses mi primer libro de la autora coreana Han Kang, una de las autoras que yo creo que es más reconocible dentro del panorama de la literatura coreana, al menos en el extranjero, ¿no? De autoras que se han traducido, y creo que ha empezado por buen libro. No es su libro más conocido, yo creo que el más conocido es La vegetariana, pero al comentar este libro en redes me habéis avisado de que sus otros libros van un poco increciendo en cuanto a situaciones un poquito más chocantes y más impactantes a nivel emocional y de pues elementos de trigger warning, ¿vale? Así que me alegro de haber empezado por el que me parece que es su libro más ligero en ese sentido, para ir luego un poco ni creciendo, porque si llego a empezar por Actos humanos, por lo que me han contado, pues me hubiese traumatizado ya esta autora desde el principio. Y este es su último libro, Lecciones de griego. En él nos encontramos con una mujer que ha perdido la capacidad de hablar y de expresarse en su idioma, que es el coreano, y ya le ha ocurrido otras veces que al encontrar otro idioma, digamos que por lo menos puede hablar en ese idioma y de alguna manera recupera el coreano, ¿no? Luego todo esto tiene pues un significado muy emocional y muy metafórico de circunstancias, de traumas que ha tenido en su vida esta mujer, ¿vale? Está en un momento bastante complicado de su vida y lo que decide cuando de nuevo tras otro trauma pierde la habilidad de hablar es matricularse en lecciones de griego, que es un idioma muerto, que no tiene ninguna conexión emocional con él, ¿no? Y ver si aprendiendo griego por lo menos encuentra de nuevo su voz en coreano o algo, ¿no? Es que es muy angustioso pensarlo. Y por otro lado tenemos a el profesor de griego, que es un hombre que está perdiendo la visión poco a poco. Se crió en Alemania, pasó la mayor parte de su juventud en Alemania, lleva muchísimos años sin vivir en Corea, pero decide volver, aunque su familia le dice, oye, ¿qué haces? O sea, ¿que te vas a quedar allí solo? ¿Que estás perdiendo la vista? Estamos a muchos kilómetros, pero es como que de alguna manera busca volver a ese mundo familiar de cuando era más pequeño, y estos dos personajes se van a encontrar y cada uno tiene esa idea de que su percepción del mundo o la forma de expresarse en el mundo está alterada por su situación, y juega muy bien con eso la autora a la hora de escribir y a la hora de narrar esas implicaciones que tiene en su vida y en su día a día, sobre todo en el momento en el que estos dos personajes se cruzan y realmente les cuesta mucho comunicarse, porque claro, él no ve bien, ella no puede hablar, ¿cuál es el punto de encuentro que tienen? Y al final es este idioma del griego, y me ha parecido un libro muy bonito. Y aunque puede parecer muy triste, no sé si es la interpretación que he hecho yo, si es lo que realmente pretende transmitir la autora. Yo me he quedado como con una sensación de esperanza. Y este libro de aquí es para las personas nostálgicas, para las personas a las que les gusta leer sobre la década de los 2000, los 2010, que les gusta leer biografías. He leído también La cuenta atrás para el verano de la vecina rubia. Y tengo que decir que me he dado cuenta de que vivo muy en mi mundo, porque yo no era consciente de que estos libros habían vendido 1 millón de ejemplares y de que su autora era tan conocida. O sea, yo había oído hablar de la vecina rubia porque vivo en mi mundo, pero no tanto, y era consciente de que existía, pero tampoco sabía muy bien de dónde venía la autora, etcétera, etcétera. Y ha sido como wow, o sea, descubrir realmente la cantidad de lectoras, de gente que le interesa pues lo que dice, sus reflexiones, etcétera, etcétera. Impressive. Y me ha hecho pensar en qué mundo vivo yo, pero bueno, no pasa nada, aunque viváis recluidas en una caverna como yo, hay tiempo siempre para descubrir cosas nuevas. Eso es lo bonito, que aunque tú pienses, ay ya, ¿qué puedo ver nuevo? Siempre hay cosas
cosas nuevas. Siempre hay cosas que eran súper populares y tú no te has enterado. Y esto es lo que me ha pasado con este libro. Si os gusta, de nuevo, las biografías, la gente que te cuenta un poco sus experiencias vitales y que las comparte contigo, creo que este libro os puede interesar. No es exactamente una biografía muy al uso, que tú te esperes como más, bueno, pues pasó esto, esto y esto y esto, sino que tiene una estructura muy peculiar. Y es que la autora ha decidido contar su experiencia, su juventud, en este caso en la primera parte, porque son 3, yo solo he leído el primero, así que no sé hasta qué parte cubren los otros 2, pero en el primero se centra sobre todo en su década de la adolescencia, en sus 20. Ha decidido contar estas experiencias desde las personas que formaron parte de su vida. Es decir, en vez de hacer un relato lineal más o menos de lo que va pasando, lo que hace es decir, vale, esta persona, cuando conocí a esta persona, qué impacto tuvo en mi vida, entonces se van entrelazando todos estos personajes y es algo muy bonito el darle ese espacio a las personas que te han marcado. Al final, si lo piensas, es una cosa que no se suele hacer, pero una vez que alguien lo ha hecho tiene lógica. Tú puedes pensar en una etapa en concreto y te va a venir una persona a la mente que formó parte de esa etapa. A veces esa persona luego continúa, luego otras no, pero es un poco como que la vida también la puedes ir marcando, no solo por tu edad, sino por las personas que te acompañaban en ese momento, también por los libros que lees en ese momento, etcétera. No sé, me estoy poniendo como muy filosófica de la vida y muy etérea, pero es que el libro se siente también así porque tiene un montón de reflexiones, tiene un montón de partes así como más poéticas, más de reflexión y demás, así que creo que me estoy dejando llevar un poco también por el ambiente del libro. Vale, y con este libro tengo que decir que se ha cumplido la mayor pesadilla de un bookfluencer, que es hacer el típico vídeo o la típica recopilación de los mejores libros del año, que tú dices, bueno, ¿cuántas probabilidades hay de que para 2 semanas que quedan del año justo lea uno de mis libros favoritos del año? Bueno, pues me ha pasado. Es la primera vez en 8 años que llevo haciendo estos vídeos, o 7, no, 7, he hecho 7 vídeos de estos, que estamos en 2024, cuento yo mal. 7 vídeos de estos he hecho, primera vez que me pasa y ha sido con este libro, En defensa de las brujas. Este libro es mi nueva personalidad, quiero leer todo lo que ha escrito Mona Colette, maravilloso. Es un libro que además es que me hace gracia porque lo compré en Londres y luego me di cuenta de que era un libro traducido, pero no me arrepiento de nada. Yo no había visto este libro en inglés en ningún sitio hasta que no entré en la librería y me lo encontré ahí, no he oído a nadie hablar de él, luego me he puesto a investigar y he visto que está traducido al español, se titula Brujas y dije, anda, pero si este libro sí que lo he visto en español, así que a veces se alinean los astros y todo me tenía que llevar a este libro. Lo que hace este libro, ¿vale? Es un ensayo dividido en varias partes en las que nos habla de la caza de brujas y de qué fue realmente la caza de brujas, que muchas veces pensamos que era una cosa muy de superstición y demás, y sí tenía una parte de superstición, pero también tenía una parte de orden social y de poner las cosas en el orden que en ese momento, digamos, tocaba para que la economía fuese por donde se quería, la sociedad fuese por donde se quería, y había que quitar distintos elementos de en medio que molestaban, y uno de ellos eran las mujeres que sabían cosas, y las mujeres que eran independientes, y las mujeres que cuestionaban un status quo en el que ya no había ningún sitio para ellas, ¿no? Y no sé, es que me ha volado la cabeza este libro en tantos aspectos, me ha hecho ver el Renacimiento como etapa en que luego lo pienso y digo, no era tan difícil llegar hasta ahí, no siempre vemos la Edad Media como en una etapa muy oscura y demás, está este cliché que luego hay un montón de gente en internet, historiadores y demás que están diciendo, oye, que esto no es exactamente así, ¿vale? Igual nos la han colado, el filtro este de ir a ver las películas y que sea todo siempre gris y oscuro no tiene mucho sentido, y es en el Renacimiento precisamente cuando tienen lugar las cazas de brujas y este humanismo pues igual no era tan bonito como nos lo han vendido, y luego a partir de todo esto de hacernos entender este fenómeno mejor, lo que hace es explicarnos, entre comillas, la caza de brujas actual, ¿no? Como por fortuna no se sigue quemando a mujeres inocentes en la hoguera, también a hombres, el 80% de las víctimas fueron mujeres, pero también hubo hombres, sobre todo en asociación con estas mujeres, que acabaron sufriendo el mismo destino. Bueno, esto ya no pasa, evidentemente, pero se sigue condenando a las mujeres y se sigue diciéndonos, ojo, cuidado con ser así o asá, que la sociedad te lo va a hacer pagar, ¿no? Y habla, por ejemplo, de las mujeres solteras, de las mujeres que deciden no tener hijos, de las mujeres que envejecen y no disimulan que envejecen, ¿no? Porque ya el simple hecho de envejecer es como, bueno, te vamos a criticar, ¿no? A mí me viene a la mente, y creo que también se menciona en el libro, Mi Imperio Romano, cuando aparece Carrie Fisher en la nueva película de Star Wars y todo el mundo se metía con su físico y se hicieron artículos metiéndose con su físico diciendo que le ha pasado a Carrie Fisher, pero luego sin embargo estaba Harrison Ford el doble de mayor que ella porque es más mayor y eran todo alabanzas de decir, jo, fíjate que sigue haciendo películas de acción y héroes y tal y no sé qué a pesar de su edad. Y dices... muy frustrante, no sé, de verdad. Este libro me ha dado argumentos
demasiados argumentos para tener conversaciones en las que la gente que me conoce me va a detestar. Pero bueno, no pasa nada. Si queréis argumentos para las discusiones, este es vuestro libro. Que también os digo, este libro, de verdad, de mis favoritos del año y necesito más, pero hay veces que lees ciertos libros y dices, wow, ¿sabes esto de la ignorancia a veces es felicidad? Y a veces el no saber algo, luego ya no puedes dejar de verlo. Entonces, ojo, cuidado, porque vais a ver ciertas cosas que nunca habéis pensado leyendo este libro y no vais a poder dejar de verlas y luego se las vais a expresar a personas que, como vosotros hace 5 minutos tampoco la habíais visto, y habrá personas que os digan, jolines, pues sí, es verdad. Luego otras personas que no van a entender y os vais a sentir muy solas y muy incomprendidas, pero bueno, esto es lo que tiene, es el síndrome de Lisa Simpson, no pasa nada. También he leído otro libro de no ficción y tengo sentimientos encontrados con este libro. Es Hablar con extraños, de Malcolm Gladwell, que la premisa es muy interesante porque habla de cómo realmente se nos da fatal entender a otras personas, sobre todo a desconocidos, y nos explica una serie de errores que tenemos asumidos, que las cosas son así y en realidad no, que son las que hacen que, por ejemplo, haya habido una señora que fue una espía que estuvo trabajando para el gobierno estadounidense, ahí delante de todo el mundo. La señora no se la ve especialmente hábil por lo que contaba a la hora de esconderse, pero le parecía a todo el mundo tan absurdo pensar que esa señora pudiese ser una espía de alto nivel que nadie dijo, bueno, estas cosas son raras, ¿no? Y nadie le dio importancia. Y un montón de temas que dices, wow, esto es súper interesante, ¿no? Habla también, por ejemplo, de cómo asumimos que los gestos de una persona y su expresión física, digamos, no verbal, se asocia con lo que sientes por dentro, y eso lo tenemos muy asumido cuando realmente no. Y de hecho tú te vas a otras culturas y otras civilizaciones y resulta que un gesto que en un sitio significa una cosa, en otra, y es como que pensamos que es algo innato, ¿no? Es como, bueno, si alguien pone cara de pena es porque está triste y arrepentido, ¿no? Y eso puede llevar a jueces a pensar, bueno, esta persona igual no es peligrosa, y que luego sí, porque es algo que tenemos como muy interiorizado. Todo esto fascinante, y además es un autor que sabe explicarlo muy bien de forma narrativa para que tú te enganches. Pero por otro lado, ha habido capítulos que se me ha hecho un poco un nudo aquí, de decir, está dejando muy de lado y no sé qué pensar ciertos factores que influyen en los fenómenos de los que está hablando y los está minimizando, y no entiendo por qué. Y eso a mí me ha dado un poco de... No estoy de acuerdo con todas las cosas que se dicen en este libro, que algunas me parecen interesantes. Dejar el machismo, dejar el racismo de lado para explicar por qué pasan ciertas cosas. Quiero decir, sí, entiendo el punto de que no podemos descuidar otros factores porque al final están ahí y provocan que pasen cosas malas que no queremos que pasen. Ok, te lo compro, pero decir, bueno, no, pero no eres mala persona, pero no tal. Bueno, si dejas que una persona con poder haga algo horrible y miras hacia otro lado porque te viene mal decirlo a ti en ese momento, no significa que lo estés haciendo mal, es que es el sesgo de no sé qué. Mira, no te la acabo de comprar, no es solo el sesgo, hay muchas cosas ahí que no podemos dejar tampoco de lado, ¿no? Y precisamente también de esto se habla, ¿no? De cómo tenemos la tendencia a las personas a creer que todo el mundo es bueno, y no necesariamente. Y yo me pregunto si este libro ha caído, el mismo libro, en ese sesgo de pensar, bueno, no, pero seguro que no es porque sean machistas o racistas. Bueno, pues yo creo que igual un poco también. Y por ese lado hay capítulos de este libro que a mí me han dejado muy mal cuerpo, entonces los recomiendo. Pues no sé qué deciros, cuenta cosas interesantes, pero a mí toda esta parte me ha dejado suficiente mal cuerpo como para decir... No sé qué pensar. Seguimos con 2 libros de la autora japonesa Yoko Ogawa, que no pueden ser más distintos, ¿vale? O sea, no entiendo la dualidad de esta autora, me ha dejado completamente trastocada. Yo había leído La policía de la memoria, que es un libro así un poco extraño, es una especie de distopía, que tiene también un elemento un poco místico, ¿no? Y es una sociedad en la que las personas se van olvidando de determinados objetos según va mandando, no hay un orden así que tiene a todo el mundo controlado y vigilado, y dicen, bueno, pues hoy se va a olvidar tal cosa, y todo el mundo se olvida de tal cosa. Y es súper interesante. Y estos 2 libros no tienen tampoco nada que ver con ese, ¿vale? Que yo diría que es el más conocido. He leído La fórmula preferida del profesor, que es una historia preciosa de un profesor de matemáticas que tuvo un accidente y solo puede recordar los últimos 80 minutos de su vida. Llega una señora que empieza a trabajar en su casa como trabajadora del hogar y de alguna manera como que conectan muy bien porque él le hace siempre preguntas de matemáticas para conectar con ella porque es lo único que recuerda. Este señor está todo el día haciendo fórmulas matemáticas y le pregunta por números y le explica cosas, y a lo mejor, bueno, pues otra persona podría pensar, madre mía, este señor que pesa todos los días preguntándome que cuándo es mi cumpleaños y contándome un dato sobre los números de mi cumpleaños. Pero a ella le fascina y conectan muy bien. Además entra en ecuación su hijo, que un día le dice, oye, jo, tu hijo está todo el día, el pobrecito mío, en casa solo esperándotelo, ¿por qué no te lo traes? Y descubren que además de las matemáticas tienen en común el béisbol, y es que es súper bonito de verdad leerlo. Y por otro lado tenemos venganza.
increíble. Sigo pensando en lo extraño que me resulta que la misma persona haya escrito estas dos cosas. Es como wow, o sea, el ser humano es súper complejo y tenemos un montón de capas, porque son relatos, ojo, muy bien escritos y la forma en la que están conectados todos entre sí me parece magistral, pero son relatos muy turbios. O sea, es que es cada cual peor. Tú dices, esto es horrible, y el siguiente relato que lees es peor, y el siguiente peor, ¿no? Entonces aviso que son bastante gores y os pueden dejar el estómago un poquito como no porque estoy leyendo esto, cosas que a lo mejor preferiríais poder resetearos el cerebro y decir, no me quiero acordar, vale, fuera, esto como que no lo he leído, pero el problema es que son encima relatos tan vívidos y también escritos que luego no te los puedes sacar de la cabeza, todo muy mal. Y para acabar el vídeo vamos a hablar del fenómeno del año, que es Alas de Sangre, y yo con todo el pesar de mi corazón tengo que decir que este libro no me ha acabado de convencer del todo, creo que no es para mí. Sí que creo que hay muchas personas que lo pueden disfrutar mucho si les gusta el tipo de libro de romantasy con un enemies to lovers, pero sobre todo que no les importa decir, va a ser otra vez el mismo estilo de cosa que ya he leído, ¿no? Otra vez el mismo chico misterioso, oscuro y demás, y otra vez. Si no te importa y dices, mira, es que me lo voy a leer 4 millones de veces, te va a encantar, pero yo siento que si ya estás un poco saturada con este tipo de dinámica, o que si no es tu tipo de libro, yo creo que es un libro que tiene muchas papeletas para que lo leas y digas, me ha engañado BookTok, ¿no? O sea, no es que te engañe, porque claro, pues a las personas a las que les ha gustado, no están engañando a nadie, ¿no? Pero se genera este efecto burbuja, parece que a todo el mundo le gusta, y realmente no creo que vaya a ser así, ¿no? Pero bueno, eso también es normal, no a todo el mundo le puede gustar un libro. Pero sí que siento que esta historia, ¿no? Que es una historia ambientada en un mundo de fantasía, en el que una chica pues se mete en una academia militar para entrenarse para ser jinete de dragón y va a tener que enfrentarse a un montón de peligros, etcétera, etcétera. Es un poco de mezclas Divergente con Eragon, así por resumir, ¿no? Pero yo siento que al final es un libro que, aunque la premisa, ¿no?, empieza muy fuerte, siento que se va diluyendo. Es un libro muy largo, para mí ha sido una introducción eterna en la que tienes muchos elementos que se pueden aprovechar. Tienes el mundo de fantasía, con los dragones, tienes un montón de personajes secundarios interesantes, tienes secretos luego que salen por ahí, pero realmente siento que se queda todo como muy superficial, no se profundizan en ninguna de estas cosas. Hay muchísimas páginas dedicadas a esta relación, que es típica de llega la chica, está jugándose la vida, le ve y no puede evitar pensar en lo irresistiblemente atractivo que es, y tú dices, chica, céntrate, que te vas a morir, ¿sabes? Por favor, ten cuidado. Y también para mí había muchas cosas que no tenían sentido, que para mí no sé si son agujeros de trama, porque luego igual lo explica, pero yo no podía superar el hecho de que me esté diciendo todo el rato que es que se puede morir en cualquier momento, y es como que la propia escuela favorece que sus alumnos se mueran, y yo no entiendo que en una sociedad que está en un conflicto bélico sean ciudadanos que además son muchas veces de familias de élite que han tenido un acceso a una muy buena educación y que están muy formados, pues tú favorezcas un entorno en el que esas personas las vas a perder todos esos activos humanos que tú tienes, digamos, en una guerra, ¿no? Desde el punto de vista del gobernante con poder que quiere ganar esa guerra, ¿no? Es como, no lo entiendo, tú tendrías que estar intentando aprovechar todas las vidas humanas que tengas para ganar esa guerra, ¿no? Señor poderoso que maneje esto, que no sé quién es, no entiendo nada. Y nos han sido para mí muchas cositas que han hecho que el libro no acabe de funcionar. Quizás si el libro hubiese sido más corto, hubiese dicho, bueno, pues un libro entretenido que se lee fácil y me lo he pasado bien. Pero al tener tantas páginas y que muchas para mí eran repetitivas, porque era otra vez ella con el romance, otra vez ella intentando enfrentarse a un reto para sobrevivir, que ya es un poco la misma dinámica todo el rato, a mí personalmente eso ha hecho que se me haga un libro muy largo, y yo por el momento creo que no voy a leer el segundo, porque por lo que he leído es más o menos el mismo estilo. No sé, luego igual cambio de opinión, pero tengo demasiados libros pendientes como para estar leyendo este que no me ha llamado especialmente la atención. De nuevo, esto es como siempre, en mi opinión. Puede haber personas que digan, ¡buah! Es el libro más fascinante que he visto en mi vida y me ha encantado, porque cada uno tenemos una perspectiva diferente, pero para mí es un libro que no me ha convencido. De hecho me ha dejado con ganas de dragones, porque aparecen dragones en este libro. Yo hacía un montón de años que no leía libros con dragones, siempre ha sido algo que me ha encantado, pero ha salido un poquito, lo justito. Yo quería más. Además los personajes que aparecen como tal siendo dragones, o sea, dragones, personajes que hablan y oímos sus pensamientos y demás, me han parecido muy interesantes y están ahí un poco por encima también. Y como que me gustaría, no sé, ahora tengo ganas de leer un libro de fantasía que sea fantasía y dragones a tope todo el rato. Venga, dragones. Acepto recomendaciones. Tengo que decir que hay tal nivel de furor con este libro que me da hasta un poco de miedo decir esto. O sea, por favor, no me odiéis, ¿vale? Solo mi opinión y lo que yo he sentido al leerlo.
sentirlo. No digo que otras personas no puedan sentir otra cosa, ¿vale? Por favor, porque es un libro que es que, claro, yo no me llamaba la atención y no tenía pensado leerlo, pero es un libro que da esas vibras de que, bueno, si en el año 2000 el libro que nos marcó fue Harry Potter y en el año 2010 fueron los Juegos del Hambre, parecía como que iba a ser este libro. Para mí, por lo menos, no ha sido, ¿no? Pero es que es un libro que ha conseguido que abran Barnes & Nobles de noche por primera vez desde Harry Potter para vender un libro porque está la gente haciendo cola. Un libro que el primer día que salió la segunda parte en Estados Unidos vendieron 500.000 de ejemplares. O sea, quiero deciros, it's huge, ¿vale? O sea, es una cosa importante, pero a mí personalmente, o sea, me encantaría de verdad poder compartir el entusiasmo, me encantaría poder pasármelo bien con todo el mundo, pero no. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado, que os quedéis con ganas de leer alguno de estos libros, contadme cuáles habéis leído, cuáles no, qué os han parecido y qué libros decís, Raquel, por favor, léetelo ya de una vez porque este libro te va a encantar. No os olvidéis de darle like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y muy importante, de darle a la campanita si queréis enteraros de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.